Em, pues la Energiewende, la transición energética, obviamente es una transición hacia las energías renovables y minimizar el uso de energías fósiles, sabiendo que en algún momento esas fuentes terminan, ¿no? ¿Desde cuándo se está pensando eso en Alemania? Pues yo diría desde los años 80. Y en 2000 incluso ya establecieron leyes para apoyar a los renovables para que haya un despegue de renovables. ¿Cómo lo lograron? Por ejemplo, nosotros lo llamamos feed-in tariff, o sea, que es como la tarifa para que renovables, ¿no?, se puedan conectar a la red o puedan ser transmitidos, ingresados a la red nacional de electricidad, sea una tarifa mucho más amigable para los generadores de energías renovables. Entonces, eso, por ejemplo, de 2000 a 2015 generó un despegue de una capacidad de 6.2 gigavatios a 83.8 gigavatios, ¿no?, en 15 años. Y nada más por esa ley. Entonces, ¿qué es el aprendizaje primero? La voluntad política de implementar leyes y regulación que da una preferencia a las energías renovables es esencial. Luego, ¿cuál es el otro aprendizaje y súper importante? Que también el gobierno esté dispuesto o tiene esa voluntad política de minimizar emisiones de CO2. Siempre hablamos de bajar, ¿no?, emisiones de CO2 en la industria, en el transporte, en el sector comercial, en el sector de edificación. Y Alemania, desde igual como en esas fechas y más después de todo eso, pues lo que está generando, no sé, esas marchas de los viernes, se llaman, en donde de repente salió un nombre, ¿no? Greta, que no me acuerdo su apellido, pero esa niña de Suecia que generó un despegue muy fuerte entre los jóvenes, la generación de los jóvenes, para ser más amigable al medio ambiente, para minimizar esas emisiones CO2, que desde muchos años Alemania está trabajando en eso y tiene objetivos bastante fuertes en cuanto a eso, porque lo que querían, por ejemplo, es hasta 2022, o sea, este año, tenía una baja de emisiones por más de 20-30%, ¿no? El problema aquí es que lograron hasta 2020, este año, nada más un 4.5. Entonces, aquí, aunque las metas pueden parecer muy ambiciosos, tampoco Alemania lo va a lograr, ¿no? Pero, y de hecho, según se dice que lo va a lograr en 23 o hasta 2046, ¿no?, sus metas para minimizar emisiones. Entonces, tampoco, aunque Alemania se pone esas metas, no es tan fácil de cumplirlas, ¿no? Con lo que sí cumplió, y eso es muy importante, cumplió con la capacidad y el uso y la demanda de energías renovables hasta hoy, hasta este año, ¿no? Creo que aquí lo tenía, nada más déjenme ver un segundito. Lo tenía aquí, creo que establecido, pero había como 60% de energías renovables en Alemania y ya lo está logrando. Entonces, en cuanto a energías renovables, sí, seguimos siendo líderes después de China, pero en emisiones y la minimización de emisiones todavía no tanto.
tu labor en la Cámara es mucho de informar y de platicar con los industriales, ¿no? Entonces, creo que el tema de comunicación surge mucho como parte fundamental de la transición energética. Ahí yo creo que también nos ayudaría mucho saber ese punto de vista. ¿Qué tan importante fue eso en la transición alemana y cómo crees tú que puede ser importante en una transición latinoamericana? Sí, pues de hecho es muy importante, como bien comentas, el sector industrial es un sector clave. De hecho, muchas empresas alemanas en el extranjero, desde la casa matriz, desde Alemania, piden a sus sucursales y fábricas fuera de Alemania cumplir con ciertas metas como emisiones, ¿no?, de CO2 o minimización de CO2, o cumplir con eficiencia energética, ciertas metas de eficiencia energética, cumplir con una compra, no sé, hasta 80% de renovables, y todo eso lo piden en los países en donde están operando. Les pongo un ejemplo, ¿no? Bosch, por ejemplo, la casa matriz de Bosch dice a Bosch México, minimiza tus emisiones hasta un 60% en tantos años, y Bosch México lo tiene que cumplir, sea como sea, sea la inversión como sea, o que, no sé, en 2, 3 años su compra de energía sea únicamente de energías limpias y renovables. Entonces México Bosch o Bosch México tiene que cumplir con estas metas. Entonces, aunque el gobierno mexicano en este caso, ¿no?, por ejemplo, pone obstáculos, va en una dirección completamente opuesta, el sector industrial lo pide, ¿no? Pide la compra de energías limpias, pide la competencia o un mercado competitivo de suministradores, pide un mercado competitivo de generadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y las empresas alemanas, por ejemplo, no están tampoco acostumbradas de comprar de un monopolio, ¿no? Entonces, igual tampoco lo piden de otros países o en otros países donde tienen sus operaciones, de comprarlo nada más del monopolio, sino ponerse pilas, por decirlo, y buscar otras opciones, ¿no? Opciones más amigables al medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿cuál es el labor en este caso de la Cámara y en particular el mío? Pues promover todas esas tecnologías y buenas lecciones aprendidas y cursos, capacitación alemana y experiencia alemana en México, ¿no? Y eso mediante, pues como ya mencioné, ¿no? Cursos, hacemos muchos webinars virtuales, por ejemplo. También tenemos muchas delegaciones en las cuales invitamos a empresas alemanas a México. Entonces, mucho labor de promoción, de sensibilización, porque eso falta en muchos casos todavía. Justo, gracias, Kira, y creo que ahí me gustaría mucho, creo que ese mensaje hacia donde vas, la sensibilización, tú, por lo que me dices, al ya tener tanto tiempo con este chip, ¿no?, de que los proveedores y la cadena de proveeduría tiene que estar alineada a las grandes metas sustentables, el lenguaje común es transsectores en Alemania, o sea, de alguna forma todos los sectores están en este mismo propósito común. ¿Es algo que tú podrías ver, a diferencia de otros países? Sí, aquí en Alemania eso es justamente, como bien comentas, pues no importa en qué sector estés, si estés en la industria, en el comercio, en el lado de servicios, en tu propia casa, todos traen el chip de cómo yo puedo o qué puedo contribuir para alcanzar esas metas de minimizar emisiones, para alcanzar metas de ¿no?, ser más consciente al medio ambiente, gastar menos agua, reciclar, ¿no?, todos esos temas de economía circular, para crear menos basura. Todo eso lo tenemos, no sé, muy como en nuestros genes, pero de cómo llegamos a eso, la verdad no es algo que yo pudiera contestar fácilmente, pero hace 50, 60 años Alemania era
un país súper sucio, ¿no? Porque extraímos mucho carbón, habían ciudades llenas de, o sea, no sé, nos enseñaron fotos en donde las casas y ventanas estaban llenas de polvo, ¿no? De aire así súper contaminada, porque ahí se quemaron, no sé, carbón, quemaron basura, o sea, todo al medio ambiente, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un momento que la gente ya dijeron, ya basta, ¿no? Ya queremos ir a otra dirección. Y uno, y este ya más recién, por ejemplo, fue el desastre en Fukushima con una planta nuclear, ¿no? Que tuvo un daño. Entonces, en ese se pusieron en marcha los alemanes y comentaron que ya no quieren energía nuclear, ¿no? Y incluso en 2 años, si quieren, o el plan es, la estrategia es quitar de la red pues todas las plantas nucleares, ¿no? Y cerrarlas. O también ya no extraemos tanto carbón, porque ya tampoco ya hay mucho, pero también las plantas de la electricidad de carbón, pues tampoco ya siguen existiendo por muchos más años, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos muchos problemas dentro de la red en Alemania de electricidad. Tampoco por momento podemos sobrevivir nada más de energías renovables. Entonces se requiere una mezcla de varias fuentes, se requiere más almacenamiento de renovables porque ¿no? En el norte hay mucha energía eólica, como llega al sur de Alemania, en donde está la industria. Tampoco la red de transmisión por el momento está como debería ser para, no sé, para ¿no? Tener esa capacidad de la electricidad que se requiere. Entonces todavía hay muchísimos problemas en esta energiewende que antes no lo tenían contemplado, ¿no? Porque no es fácil mandar un país completo de fósiles a 100% renovables. Pues muchas gracias, Kira. Justo creo que ese es un mensaje que nos ayuda a entender y sin duda creo que para cerrar me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con dos cosas. Uno, eres una gran promotora de la perspectiva de género, ¿no? De la equidad de género en general. Eres miembro de Red Mere y has estado en muchos foros de las mujeres en el sector y por lo tanto tienes también esta agenda de impactos socioeconómicos, ¿no? O sea, al final, esta transición tuvo impactos sociales importantes, ¿no? De ser solo fósiles, ahora somos renovables, hay un tema, y por supuesto que las mujeres, siendo esta intersección de vulnerabilidades, pues también, ¿no? Al final llevan la peor parte, o llevamos la peor parte. Entonces sí me gustaría nada más saber tu punto de vista sobre esto, cómo de la experiencia alemana, qué podemos aprender los demás países, pues para tratar de que la transición energética sea más justa, ¿no? Y que además sea, vamos a decir así, sea lo más equitativa al género posible, porque sé que es difícil, pero desde el punto de vista de esta promoción industrial que haces, conoces muy bien a este sector que mueve la economía en los países, pues al final también podrían tener un papel importante en la perspectiva de género y en la disminución de las desigualdades. Ahí, ¿cuál sería tu apuesta o tu consejo? Sí, y yo diría que ni Alemania está necesariamente un modelo que seguir. Sí estamos más cerca a una equidad de género, eso sí, sin duda, mucho más adelantado que otros países. Aún así, se podría hacer mucho más esfuerzo desde la universidad, incluso desde la casa, ¿no? Siguen siendo creencias de que la niña a fuerza tiene que jugar con muñecas en vez que con, no sé, coches o aviones o, no sé, ¿no? Estoy hablando de juguetes, ¿no? O que seguramente nada más le interesa la moda o cosas de ese estilo y al niño vamos con él a los museos de ¿no? tecnología, etcétera. Entonces yo creo que ahí desde la casa o desde la creación de los niños
ya súper importante decirles lo que ustedes quieran hacer, háganlo, ¿no? Si tú quieres vestirte de azul, aunque eres niña, pues ponte azul y no te pongas rosado, ¿no? Aún así, yo creo que en Alemania todavía vamos muy de que en este estereotipo de género, ¿no? La mujer, por ejemplo, opta más por sectores de humanidades, sectores sociales, ¿no? Siendo maestra en la escuela, siendo la persona que cuida a los mayores en casas de retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los hombres van más hacia las carreras técnicas, ¿no? Matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ingeniería. Siento que hay un cambio, pero es súper lento. Hay muchas universidades que tienen sus días de tecnología o Women's Day o Girls Day, ¿no? En donde tratan de promover esas carreras también entre el género femenino, pero es algo que yo creo que también lo traemos en la ADN, ¿no? Y a mí, si me preguntas a mí, yo no soy ingeniera, ¿no? Yo opté por gestión internacional de economía, ¿no? Porque es más, no tiene tanto que ver con fórmulas, números, con ingeniería, la parte técnica. No sé, es como no hay una solución, más bien hay varios y eso sí va lento. No, te lo agradezco mucho, Kira, porque también de repente idealizamos, ¿no? Lo que sucede en otros países como latinos o latinas y pensamos que ya hay donde, que ya podemos aprender de alguien la receta y nos ayuda mucho saber que aunque hay grandes avances, todavía la cultura permea, como siempre, y tenemos una herencia que todavía no permite que logremos una transición justa, que al final es el fin de lo que todos esperamos, ¿no? Una transición energética justa que nos permita, dentro de la soberanía por país, también la cooperación internacional. Te lo agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo. Fue un gusto, como siempre, saludarte y platicar contigo. Me da mucho gusto verte y espero que nos sigamos viendo. Te mando un gran abrazo y mucho éxito en estos días. Chao. A ustedes, gracias. Bye. Gracias. Bye. Chao.